de este tema y dijimos al comienzo del noticiero que íbamos a tener repercusiones con distintas personalidades que han vivido cerca de Jorge Busti en sus distintas etapas concretamente de la vida, acompañándolos en distintas actividades o momentos de su historia personal, de su historia política, y elegimos entre ellos al doctor Julio Federic, quien estuvo muy cerca de Jorge Busti en toda la etapa que fundamentalmente tuvo que ver con la preparación de la reforma de la Constitución de la provincia de Entre Ríos. Doctor Federic, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y consternado con la noticia, si bien estuvimos siguiendo paso a paso los avatares de estos últimos días, pensábamos que Jorge iba a poder zafar de esta situación, pero bueno. Uno lo imaginaba siempre batallando, ¿no? Entonces sí, pensaba claro. que esto también Sí. La iba a pelear y la iba a ganar. Sí, no cabe duda, porque ese era su vigoroso espíritu, ¿no? Entonces, pensábamos que se iba a poder sobreponer. Pero bueno, así fue, luchó hasta el final. Pero Me gustaría preguntarle cómo fue su acercamiento a Jorge Busti. ¿Cuándo se conocieron? ¿Cuándo se acercaron y estuvieron juntos trabajando tanto tiempo? Mire, nosotros nos conocimos desde su primer gobierno, ¿no? De la preparación de su primer gobierno en las distintas cuestiones de preparación en el partido, en las jornadas programáticas y demás, ¿no? Pero fundamentalmente, y a partir de ahí siempre tuvimos algún contacto. En un momento él leía mis artículos en el Diario de Paraná y se interesó por modificar la justicia penal. Entonces me convocó, bueno, yo quería hacer una comisión para redactar el nuevo código, no quiso saber nada con eso, y bueno, finalmente era o lo haces vos o acá no se hace nada. Y porque había tenido experiencias negativas con las comisiones. Bueno, pero fundamentalmente donde yo tuve el mayor acercamiento con él y el mayor trato, la mayor frecuencia de trato, y donde lo pude conocer bien, fue la Convención Constituyente. Jorge Busti fue un hombre de una conciencia clara del Estado federal. El ideario de Artigas y de Ramírez estuvo siempre presente en su pensamiento, además, obviamente, de su raigambre peronista. Pero esa idea y ese entendimiento de establecer en la Constitución de Entre Ríos políticas de Estado. Esas fueron las ideas fuerzas, los motores que él hacía funcionar dentro de la Convención Constituyente. Fíjese que cuando comenzó la Convención había una fuerte distancia, una importante distancia entre los bloques, era difícil el diálogo, no podíamos, y queríamos imponer la razón por fuera de las otras ideas, ¿no? que andaban rondando. Y fue Jorge Busti el que fue hablando con cada uno de los presidentes de bloques, con cada uno de los convencionales, porque en una convención hay que tener en cuenta también que hay espíritus bien batalladores, Claro. Personalidades fuertes y demás, pero él fue el que logró, por supuesto, con el apoyo de los que queríamos esa línea de regencia para hacer la Constitución. Él fue el hombre que marcó, y por eso mi admiración hacia él
fundamentalmente como presidente de la Convención Constituyente. Una de las cuestiones que me gustaría, porque no tenemos mucho tiempo, hay mucha gente que va a hablar, ¿no?, en el día de hoy, es el tema de la cláusula de la reelección, que se establece, pero no, digamos, o sea, después de él. Eso me pareció siempre como un gesto de mucha grandeza. En definitiva, esa parecía la única razón de la Convención Constituyente es lo que decían sus opositores, claro. Para muchísimos detractores, ¿no? Y bueno, y ahí les respondió con esa cláusula que en definitiva la aprobamos entre todos, que la discutimos muchísimo, y bueno, y fue así. Acá hay elección, reelección y se terminó. Pero a partir de... a partir de aquí. Doctor Federic, 30 segundos. En lo personal, ¿qué pasa, digamos, con la partida, ¿no?, de Jorge Busti para usted? Y para mí es un dolor profundo porque habíamos logrado un acercamiento mutuo muy importante, una convergencia de ideas y de sentires, porque las ideas fundamentales que él llevó adelante también estaban dentro de las banderas que uno quiere promover. Así que esto, su posición dialoguista frente al conflicto, su manera de escuchar, al menos, ya digo, en esa etapa tan importante como fue lo de la Constitución, fue realmente sorprendente para mí. Yo no sabía hasta qué punto él podía tener esa visión panorámica y esa visión no solo panorámica, sino también dirigida por su corazón y fundamentalmente por su ideario. Doctor Federic, muy amable por haber estado acá y muchísimas gracias por su presencia. Con todo gusto. Seguimos.